Bien, estamos acá haciendo la devolución del foro de reflexiones de la semana 1. Dice Gladys, cuando logro tener una idea y la siento como mía, y si dicha idea puede que llegue a ser un proyecto que me involucre emocionalmente, eso me motiva internamente a seguir adelante y a veces en los sueños lo armo y saco hasta resultados de la misma. Sí, muchas veces pasa, por eso es importante, a veces les digo, cuando nos despedimos, duerman bien, descansen bien. En el sueño aparecen, mientras dormimos, aparecen un montón de procesos que hacen nuestro cerebro muy importantes. Entre ellos es repetir todo lo que hicimos y aprendimos en el día, y por eso a veces mientras dormimos o soñamos o cuando nos volvemos a despertar, tenemos o nos aparecen esas soluciones porque el cerebro sigue trabajando en ellas. Si los proyectos estuvieran alineados en motivaciones, los mismos los haría con una mayor disposición, podría todos mis sentidos, y mi parte emocional ayudaría a mi parte creativa y sacaría aquellos hábitos que me aburren o no me dejan crear y aplicar nuevas ideas. Sí, también ojo que los hábitos no necesariamente son un concepto contrario a la creatividad. Uno podría tener hábitos creativos. Probablemente aquello que sea contrario a la creatividad sea las acciones automáticas sin pensar, ¿no? La monotonía, el estancamiento o la queja. Esos sí son conceptos más contrarios, pero uno podría definirse una rutina creativa, tanto en la vida personal como profesional, para poder trabajar en proyectos que uno lo motiven o estar motivados en los proyectos. En la actualidad, mi motivación en proyectos no se encuentra en el mejor momento, mayormente no son proyectos que uno se enamore de ellos, no hay cosas nuevas, sino que se van mejorando los proyectos ya realizados. Ok, bueno, acá en el curso lo que proponemos es que uno pueda aportar algo de sí, sus intereses, sus cosas, las cosas que aprendió o que sobre las cuales tiene experiencia, para darle un plus, para complementar esas soluciones estrictamente tecnológicas que son necesarias pero no suficientes para que ocurra la innovación. Creo que a partir de este curso puedo empezar a involucrarme en un grupo de trabajo, se interesa en ver distintas alternativas para mejorar cosas tomando en cuenta las habilidades de cada integrante del mismo y aprovechándolas al máximo, y que se genere un grupo de curiosidad por cosas nuevas a partir de las cuales esa curiosidad lograr surjan motivaciones internas de cada uno. Bueno, como comentábamos en las devoluciones de los distintos cursos, aparece acá una cuestión importante, que es que uno no trabaja solo, no es un Don Quijote luchando contra molinos de viento, sino que hay necesidad de trabajar colaborativamente, necesidad de incorporar perfiles distintos para encontrar las soluciones en las demandas del contexto del siglo XXI. Son tareas bastante más complejas que en otras épocas, y que se necesita la integración y la colaboración de los equipos de trabajo. Además, hay una necesidad psicológica básica de ese sentido de pertenencia, cuando uno está dentro de un grupo y se siente afinidad y siente pertenencia, y eso apalanca la motivación interna y así se puede trabajar mejor. Entonces, eso es muy importante, trabajar sobre los equipos de trabajo y que haya buena comunicación, buena onda, predisposición, porque somos interdependientes de nuestros equipos y los equipos entre sí de otras dependencias y organismos entre organismos, ¿no? Entonces hay una gran interdependencia y una necesidad de trabajar de manera colaborativa para generar soluciones innovadoras. Tenemos acá a Vanessa, que dice sobre implementaciones: disfruto de poder realizar el trabajo, poner en orden los procesos, documentar las actividades, resultados e investigar sobre las nuevas implementaciones tecnológicas. Es muy importante registrar y documentar, es algo que no suele ser algo común o que se haga por defecto, y muchas veces cuando nosotros trabajamos en organizaciones es difícil capturar ese conocimiento tácito, el conocimiento que yo hacía referencia que tenía Rosita, que estaba desde que se inauguró el edificio, y que el día que falte Rosita nadie puede saber qué pasó, cómo se organizó, y ese conocimiento tácito se pierde. Entonces, registrar, documentar, compartir, socializar todos los casos de éxito y también las cosas que no salieron bien, para poder aprender de nuestros errores y tener un gran aprendizaje organizacional, es interesante y también permite ahorrar tiempo y que los equipos estén también más motivados, sabiendo que por ahí no va, entonces intentan otros caminos para ver si pueden llegar al éxito o a la innovación. Cuando es posible llevar a cabo las implementaciones, resulta satisfactorio por todo el logro que lleva a ver los resultados luego de tanto esfuerzo. Claro, cuando aparecen los resultados, aparecen las recompensas y las implementaciones, hay una motivación externa que suma, pero también hay que tener en cuenta que cuando depositamos el 100% de nuestras expectativas únicamente en la motivación externa,
Lo que sucede es que al no poder controlarla y ser contingente puede ser que nos llevemos una decepción o baje nuestra motivación. Por eso también está bueno disfrutar el proceso, ser consciente de las cosas que a uno internamente los motivan para que cuando pase esa cosa que por ahí no queremos, que no nos reconozcan el trabajo, no nos premien, no nos implemente, no nos sintamos tan defraudados o desmotivados. Con respecto a cómo vería los proyectos si todos se encontraran alineados en las mismas motivaciones, creo que todo funcionaría mejor, los procesos serían más eficientes y podríamos tener una mayor previsibilidad. Además, creo que la sinergia es más importante y resulta positivo cuando se trabaja en equipo. Coincido y viene un poco en línea con lo que contábamos antes. Actualmente me encuentro motivada, sin embargo, me ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de estos 23 años en el trabajo que ante la falta de acompañamiento de las actividades diarias, ya sea por pares o por algún superior jerárquico, el proceso de querer hacer y no ver una buena respuesta en el entorno puede ser agotador, justamente por las diferentes motivaciones individuales. Bueno, pasa eso también y en otros cursos, en las devoluciones de este foro, habíamos comentado que sería bueno entender nosotros podemos tomar como destinatarios a nuestros jefes o a las autoridades, entender el momento político, el momento estratégico que se encuentra en nuestro organismo, en nuestra dependencia, para poder tener ese radar bien encendido y decir, bueno, ¿a qué proyectos hoy se le está dando prioridades? ¿Hay alguno que me motive y que pueda presentar? ¿O le puedo dar más prioridad a una cosa que otra? Otra vez, necesitamos conocer a nuestros destinatarios, que también podrían ser nuestros jefes o las autoridades, para poder entender qué ellos valoran de nosotros, qué esperan, qué necesidades tienen, qué frustraciones tienen o qué tareas se les complica, para poder diseñar el valor de las cosas que hacemos y mostrar nuestros proyectos y que no tengamos que convencerlos o persuadirlos, sino que simplemente al mostrarle lo vean valioso porque estamos diseñando ese proyecto alrededor de las necesidades de esa persona. Mariela Alejandra dice: buen día a todos. Primero, hacer una autocrítica y blanquear que soy muy intensa y me gustaría tener todo ordenado en mi espacio de trabajo. A pesar de no tener cargo oficial, soy como una especie de líder de mi equipo. El trabajo está abocado a ser una mesa de ayuda interna al organismo en todo lo que respecta al sistema GD. Es un curso intenso, así que estamos alineados totalmente con la intensidad. Es muy demandante, no es difícil, pero demanda mucho. Requiere mucha lectura, mucha visualización de contenido, mucha reflexión, mucho de todo. Esto lo noto porque mayoritariamente soy la que propone las tareas y los proyectos de avance. Entiendo que esto provoca una alineación con mis motivaciones. Miren qué interesante, ¿no? Ella propone las cosas que están alineadas con sus motivaciones o que al proponerlo, a ser proactiva, mejora su motivación. Ahora, pensándolo bien, no sé si es tan bueno porque es muy difícil criticar algo desde adentro. Bueno, la autoobservación, parte de entender cuáles son los supuestos de diseño, también esa autoobservación sirve para ver y para generar una autocrítica, decir, a ver, fui por acá, fui por allá, faltó un poco de esto, de aquello. Siempre es bueno la autocrítica para mejorar en los proyectos y poder innovar con ellos. O sea, por un lado, estar motivada por algo que produce mi interés para resolverlo más rápido, pero creo que si tuviese propuestas o críticas externas, por ahí llegaríamos a mejor puerto. Bueno, esto está relacionado con otras cosas que había comentado en la devolución de otros cursos en este foro, que tiene que ver con el feedback, ¿no? La importancia de mostrar nuestro trabajo y entender cuál es la opinión de un par o de un jefe o de nuestros destinatarios respecto de las cosas que hacemos, pensamos y generamos, para poder entender cuál es el valor que realmente aportamos y tener justamente con esa información ir en el sentido para que se logre aquella innovación que uno busca. Capaz es muy volado lo que digo y estoy haciendo terapia. Bueno, como dije, tiene momentos de parar de sufrir, entender que no somos los únicos que tenemos este tipo de problemas, porque en general todas las reflexiones venían en ese sentido. Nos alivia la angustia, la podemos distribuir en otras personas y bueno, decir, bueno, ok, no soy yo, no soy un problema, no es un problema mío, no lo tomen nunca personal, sino que es algo que por distintas cuestiones de contexto suele pasar. Dice, pero me gustaría lograr que en mi equipo de trabajo se involucren más en cuanto a los proyectos para mejorar las tareas cotidianas. Bueno, justamente el equipo de trabajo está compuesto por personas y entender qué es lo que quieren esas personas o qué es lo que necesitan para involucrarse, ¿no? Es importante entender el cambio de paradigma entre lo tradicional y las metodologías ágiles. Tradicionalmente, por ahí, si un equipo de trabajo no funciona, si algo no llegó a buen puerto, lo que se hace es buscar responsables y echar culpas. Eso nunca llega
nunca es bueno, nunca genera motivación, ni buen ambiente, ni demás. Lo que propone el marco de las metodologías ágiles es, en vez de buscar culpables, tratar de aprender de los errores del equipo, no importa quién los haya cometido, pero la búsqueda es no volver a tropezar con la misma piedra. En ese sentido, la gente se relaja, sabe que cometer errores es algo que puede estar o que incluso tiene que estar para que ocurra el aprendizaje y que ocurra la innovación. Siempre es mejor cometer errores en la etapa de diseño y no cometer errores en la etapa de implementación, porque ya es más difícil arreglarlos o volver atrás. Por ahora tengo una compañera que se emparejó bastante y tomó protagonismo. Busco tengamos 4 integrantes, por lo menos a la hora de proyectar mejoras en nuestro laburo. Bueno, justamente este concepto de afinidad, de tener un sentido de pertenencia con el grupo, aumenta nuestra motivación. Así, si encontraste un par que puede trabajar justamente en el mismo sentido, esto ya es, con 2 personas ya es un grupo, ya tenés afinidad y aumenta tu motivación para sumar a otros integrantes que trabajen en el mismo sentido. No sé si respondí como esperaba a los disparadores de este foro, pero bueno, lo intenté, jaja. Sí, en ese sentido siempre hay que buscar qué es lo que nos sucede a nosotros con las cosas los materiales que consumieron, con las preguntas disparadoras. Dice, nos vemos mañana, seguramente ya nos vimos y nos veremos en otra oportunidad también dentro de estos 2 meses que dura el curso. Marcelo dice, buenas, durante mi vida laboral he tenido momentos malos, pero también he tenido tiempo y voluntad para poder llevar adelante proyectos de laburo que me interesan, no todos y no a la profundidad que he deseado, pero entiendo las limitaciones del espacio y tengo un balance favorable. Bueno, es interesante también ser consciente de esto y saber qué cosas hiciste o ocurrieron para poder tener esos buenos momentos, para poder seguir teniéndolos en el futuro. La verdad es que hace muchos años que no hago un trabajo que se sienta alienante en mis espacios de trabajo y mucho menos en el lugar de trabajo en casa, y no sé si lo podría sostener y cómo. Bueno, parte de esa búsqueda de encontrar esos proyectos que nos motivan son las reflexiones que les proponemos de este curso. Lo que sí me pasa es que después de la pandemia, en nuestro organismo la vuelta a la presencialidad fue total, cosa que no pasa en otros ámbitos y rubros, y eso para las tareas que realizamos, que podían ser perfectamente realizadas en modelo mixto, en mi caso para la distancia a la que vivo en mi oficina, me resultó bastante desmotivador. Sí, esto es algo que en general, haber vuelto a un esquema de presencialidad total hace que evidencia un aprendizaje organizacional bajo, ¿no? Es como que volvimos a foja cero y no aprendimos nada de los beneficios que puede conllevar el trabajo remoto. Dice, diariamente viajo más que nunca y eso me quita un poco el gusto de lo que hago. Bueno, a mí me pasa lo mismo y lo que trato de hacer es remarcar el problema, ¿no? En vez de padecer ese viaje, que en mi caso dura hora y media, hora y media más que hora, trato de buscar a ver qué puedo hacer en el viaje para que no sea tan pesado, para no llegar tan cansado. Entonces, ese tipo de búsquedas hace por ahí que no nos impacte tanto negativamente, ¿no? A veces leo en el viaje o escucho podcast y eso hace más llevadero ese viaje, que es tan pesado viajar por capital. Hoy por hoy mi eje, por lo menos en la plataforma informática, porque como ya conté por otro lado, también realizo otras tareas, es mejorar el rendimiento de ciertos trabajos sin que eso implique trabajar más. Bien, bueno, hay una frase en el libro, hay que trabajar, no hay que trabajar arduamente, hay que trabajar inteligentemente, ¿no? Decía una persona que yo conozco siempre. Así que bueno, es interesante saber cómo es el impacto de nuestro trabajo y cuál es el impacto donde hay que poner más energía para obtener más el impacto. Eso también puede motivar. Realizar procesos que establezcan mecanismos sencillos y autogestivos que permitan visibilizar los resultados de nuestros propios productos. Bueno, otra vez, visibilizar los resultados, obtener recompensas, hacer que las cosas se implementen, forma parte de todo, pero hay que saber que esas son motivaciones más externas que no dependen absolutamente de nosotros. Nosotros podemos hacer todo lo posible y aún así pueden ocurrir, porque esas son cosas contingentes. Lo que tenemos que tratar es de que eso, no tomarlo personal y saber qué puede pasar, es un riesgo que uno puede correr, y por eso también centrarse en la tarea, disfrutar del proceso, es algo que también permite que nuestros proyectos sean sostenibles, que perseveremos en la tarea y que podamos disfrutar el camino y no tanto depender 100% de los resultados. Bueno, esas fueron las devoluciones del Foro de Reflexiones de la semana número 1.